Bien, compartimos entonces a continuación los efectos del verdadero arrepentimiento, o podríamos también decir los resultados del verdadero arrepentimiento. David Wilkerson dijo las siguientes palabras: ten cuidado con cualquier mensaje que te quita la convicción de pecado, que produce en ti flojera espiritual, que te relaja suavemente y que te dice al oído, todo está bien. Todas estas frases tranquilizantes provienen de un falso evangelio. ¿Qué sucede, amados hermanos, hermanas, con estas personas que asisten a las iglesias, que tienen un cargo, que tocan un instrumento, que sirven en la congregación por años y años, pero observamos que continúan practicando el pecado en sus vidas fuera de la congregación? Porque estamos de acuerdo, hermanos, que dentro de las congregaciones todos son salvos. Dentro de las congregaciones todos son buenos. Dentro de las congregaciones todos son espirituales. Dentro de las congregaciones todos se portan bien. Pero ¿qué comienza a suceder cuando los ojos de los hermanos, los ojos de la familia, o los ojos de los pastores, o de los ojos de los líderes no están sobre la vida de esas personas? Comienzan simplemente a manifestar lo que son: vidas dobles, vidas falsas, que aunque estén en una congregación local, siguen manifestando lo que son donde quiera que van. ¿Qué concluimos entonces? Que son personas que no han experimentado los verdaderos efectos del arrepentimiento. Hermanos, cuando nos hemos arrepentido delante del Señor, tenemos un temor permanente. Y como dije en la primera parte, no significa, queridas personas que vienen por primera vez o que todavía no son hijos del Señor, no significa que si tú te arrepientes vas a dejar de pecar, porque continuamos pecando, desgraciadamente es así, pero ya no es una práctica, no lo hacemos por deporte, no nos deleita el pecado, sufrimos, luchamos con eso todos los días. Y ahí tenemos esa preciosa sangre del Señor que nos lavó de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, como dijo David Platt, miles de personas en todo el mundo se sienten culturalmente cristianas, pero bíblicamente no lo son. Vamos a la iglesia porque todos van, o vamos a la iglesia porque los abuelos van, vamos a la iglesia porque mis papás van, pero de ahí a que cada uno de manera personal haya tenido una experiencia de arrepentimiento verdadero es otro tema. ¿Cuáles son entonces los efectos del verdadero arrepentimiento? ¿Qué señales puedo observar para darme cuenta que realmente me he arrepentido delante de Dios? Y que no ha sido simplemente lo que dijimos en la primera parte, una contrición superficial, un lamento esporádico, un dolor de la boca o de las lágrimas hacia afuera, lágrimas de cocodrilo, como se dice. ¿Qué señales puedo observar? ¿Existen los cristianos secretos? ¿Han escuchado hablar de la policía secreta? ¿Existirá eso? No, pastor, lo que pasa es que yo no he manifestado señales porque yo soy un cristiano de la FBI, soy oculto, estoy secreto en esta vida. Imagínate un creyente así. No, hermano, ¿sabes por qué? Porque las personas arrepentidas van a comenzar a manifestar acciones observables. ¿Qué significa esto? Que el arrepentimiento en la Biblia verdadero es observable. Se observa, se ve, se manifiesta. Y no tiene que ver con que yo estoy diciendo al mundo, yo he cambiado, mírenme.
Yo soy distinto, pongan sus ojos en mí. No tiene que ver con eso. Comenzamos a vivir una vida para el Señor, una vida en santidad en el hogar, buenos esposos, buenos padres, buenos creyentes, buenos trabajadores. Entonces no necesariamente tengo que andar diciendo que he cambiado, porque el impacto de mi testimonio, el impacto de la transformación producto del arrepentimiento verdadero es observable. Entonces, hazte esa pregunta, hermano: ¿por qué la gente en ti tiene duda de tu conversión? ¿Por qué si yo aquí paro a un vecino tuyo y le digo: oye, tu vecino Juan Pérez, ¿es un creyente verdadero? A ver, déjeme pensar primero, pastor. Lo que pasa es que lo he visto diciendo groserías en la casa. Paso por afuera y dice groserías. Lo que pasa es que le he visto el Facebook y diciendo groserías por el Facebook. Mire, no le puedo decir con seguridad, pastor, porque esta persona parece que anda en cosas medias raras por ahí. O si le preguntáramos a un vecino tuyo, compañero de trabajo, y como el arrepentimiento es observable, me diría: pastor, Juan Pérez es un creyente. No estoy de acuerdo con su fe, no creo lo que él cree, pero es una persona intachable. ¿Podrían decir eso de ti? ¿Podría la gente, tus vecinos, compañeros de escuela, de universidad, del trabajo, podrían aseverar con toda certeza que tú eres un convertido? A lo mejor ellos no van a utilizar el lenguaje de arrepentimiento, pero ¿podrían aseverar que tú eres convertido? Si tienen dudas, también eso debe hacerte dudar a ti hoy día, hermano. Pastor, lo que pasa es que yo pequé. Bueno, no estamos hablando de si caíste en pecado, no. Estoy hablando de una vida convertida, de un testimonio que trasciende en el tiempo. Por lo tanto, al considerar todo lo explicado en la primera parte, el ser humano debiera reaccionar y manifestar los siguientes efectos que produce el verdadero arrepentimiento. En el momento en que se comienza a predicar el Evangelio, en el momento en que se predica el Evangelio del Señor, la cruz, su muerte: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el momento en que comenzamos a decirle a la gente: el que no aborrece a su padre, madre, hermano, hermana, no es digno de mí. ¿Qué comienza a suceder en los corazones de la gente que te rodea? Las siguientes cosas. En primer lugar, Lucas capítulo 15, verso 17. ¿Qué comienza a suceder en el interior del hombre? Lucas capítulo 15, 17. La parábola del hijo pródigo, muy conocida, pero el primer punto es, la primera acción observable, el primer resultado, el primer efecto en el corazón es que por la gracia de Dios el pecador comienza a ver, comienza a reconocer su propio pecado. No el del vecino, no el del papá, no el del criminal que anda afuera. Yo personalmente comienzo a ver mi propia vida delante de Dios. Eso es clave. Eso es vital. ¿Qué dice Lucas 15, 17? Repito, por la obra de gracia de Dios, el pecador comienza a ver su propio pecado, reconoce responsablemente su condición delante de Dios. Dice Lucas 15, 17. Noten esta primera expresión: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esa expresión, y volviendo en sí, es igual a decir: yo soy el que está mal. Yo soy el que es un pecador delante de Dios. Recuperó la conciencia, reconoció que por su pecado este hijo pródigo había quedado en bancarrota y había aquí padecido hambre. ¿Qué comienza a suceder entonces cuando alguien se arrepiente verdaderamente? Es confrontado con su realidad personal. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia: este mensaje es para
Pancho Reyes, este mensaje es para mi vecino, este mensaje es para, un día vino este hermano a la casa. ¿Aquí qué hace este hombre? Volviendo en sí. ¿Volviendo en sí quién? El que había pecado. Comienza a observar, a darse cuenta, a reconocer su propio pecado. El hijo pródigo se vio a sí mismo como un pecador y nada más que un pecador. Escuchen, donde no se ve el pecado, no puede haber arrepentimiento. Miren ustedes en el Salmo 51, verso del 1 al 3, hablando David, él dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué está haciendo aquí David? Bueno, está tomando conciencia, está describiendo cuál era su realidad delante de Dios, pero ahora miren ustedes el verso 3, que dice: ¿Porque quién? Yo, no Juan, no mi vecino, no el otro pecador, porque yo reconozco un adjetivo posesivo, personal, son míos, no los tuyos, son los míos, son personales. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, no el de mi vecino, no el del tío, no el del abuelo. Mi pecado está siempre delante de mí. Primer efecto, primer resultado. Tú comienzas a reconocerte un pecador delante de Dios. Vuelves en sí. ¿Por qué? Porque Dios comienza a cambiar tu manera de pensar el pecado, de ver el pecado. Comienzas a sentir dolor, como lo vimos en la primera parte, y eso hace que comiences a cambiar tu estilo de vida diferente a como viviste antes de ser o de estar arrepentido delante de Dios. En segundo lugar, Salmo 38, verso 18. Por la obra de gracia de Dios. ¿Por qué quiero enfatizar en todos los puntos por la obra de gracia? ¿Por qué creen ustedes? ¿Porque es una obra de gracia? Es un regalo de Dios, es una dádiva del cielo, no tiene que ver con las condiciones ni méritos humanos. Por la gracia de Dios, el pecador comienza a experimentar dolor profundo por el pecado. Una vez que lo ve, que lo reconoce, reacciona con dolor, con un lamento interior. ¿Qué dice el Salmo 38, 18? Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Qué es contristar? Cuando Pablo dijo a los efesios: no contristéis al Espíritu Santo. Contristar es causar dolor. Dolor aquí solamente, pastor, un pequeño pesar pasajero, un lamento superficial, unas lágrimas superficiales. No, es un dolor profundo, es un lamento porque has violado la ley de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios bueno, de un Dios bondadoso. Hemos herido el corazón de Dios, eso produce dolor. ¿Has sentido dolor cuando le has hecho daño a tu hijo, por ejemplo? ¿Cómo te sientes, papá, aquí presente? Nos duele el alma, nos duele las fibras más íntimas del corazón. Imagínate hacerle eso a nuestro Dios. Me contristaré, dice aquí el salmista, por mi pecado. Zacarías 12:10.
Zacarías aquí está hablando de cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra. Es una profecía. Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Por qué espíritu de gracia? Bueno, porque Dios tiene un plan con Israel. La gracia de Dios sobre Israel no se ha terminado, tiene un plan con ellos. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán, escuchen ahora, hermanos, y mirarán a mí, dice Dios, a quien traspasaron. ¿Traspasaron dónde? En la cruz. ¿Qué le había dicho Pedro a los judíos? Ustedes crucificaron al Señor, al Mesías. Ahora estos judíos mirarán a quien traspasaron. ¿Y qué dice ahora el texto? Y llorarán. ¿Y llorarán por qué? Porque van a experimentar un dolor profundo. Van a experimentar un lamento de haber crucificado al Mesías cuando vino por primera vez. Y Él les dijo: yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que ustedes crean en mí y puedan ver al Padre. Yo he venido a ustedes para que yo pueda manifestar mi amor hacia ustedes. Y lo tomaron al Señor y lo llevaron a una cruz. Al darse cuenta los judíos lo que hicieron con el Mesías, van a comenzar a llorar, no con sus ojos. Van a comenzar a llorar desde el corazón, van a lamentar, se va a doler su alma y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él. Noten ustedes ese verbo, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Solo el dolor de un padre por un hijo puede entender en cierta forma la analogía aquí entre el dolor que se siente por un unigénito o por un hijo que nosotros tenemos, en contraste con el dolor que va a sentir el pueblo de Israel por haber llevado a la cruz a la luz del mundo, por haber llevado a la cruz al amor ambulante, por haber llevado a la cruz al camino, la verdad y la vida. Van a llorar. Ahí van a reconocer lo que hicieron por el Mesías. ¿Por qué? Porque van a experimentar un arrepentimiento genuino. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, lo expresó de la siguiente manera. Segunda a los Corintios 7, verso 9 y 10. El Espíritu Santo está recordando a más de alguien aquí lo que has hecho en contra del Señor. Y vas a aprender ahora que ese dolor que tienes es un dolor beneficioso, es un dolor piadoso. ¿Qué dice 2 Corintios 7:9? Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados o adoloridos, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta frase confunde un poco. El verso 10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, salvación, y el texto griego aquí dice de que no hay que lamentarse. ¿Qué significa esto? Los corintios debían de entender, tenemos este dolor, lo produce Dios. No nos debemos de lamentar por ese dolor que experimentamos, porque Dios lo provoca para arrepentimiento. Es un dolor beneficioso, es un dolor piadoso que me va a llevar a un arrepentimiento verdadero. Entonces no se lamenten por ese dolor, le dice Pablo, porque es un dolor según Dios. Él lo está provocando para arrepentimiento.
Thomas Watson dijo lo siguiente: el que una mujer espere dar a luz a su hijo sin dolores es igual a que uno espere tener arrepentimiento sin dolor. ¿Qué es lo normal para una mujer cuando está embarazada? Sufrir dolor. De la misma forma que una mujer sufre dolor cuando va a tener un bebé, de la misma forma, el que se arrepiente está dolorido interiormente. Tiene un lamento interior. El dolor genuino por el pecado lleva al creyente a amar a Dios, someterse a Él, servirle y adorarle. Si no sucede esto, fue puramente emoción superficial. Matthew Henry dijo: la amargura del remordimiento nunca da la verdadera medida del arrepentimiento que es según Dios. Primero, entonces, el pecador ve su propio pecado, reconoce su pecado. Segundo, manifiesta un dolor, un lamento intenso, profundo, interior. En tercer lugar, el pecador arrepentido siente vergüenza por su pecado. Miren ustedes en Esdras capítulo 9. Mientras buscan Esdras 9, el pecador arrepentido siente vergüenza por su pecado, no porque lo vieron pecar, no porque se supo que pecaste, no por vergüenza a la gente. ¿Vergüenza a quién? A un Dios santo, a un Dios justo. ¿Qué dice Esdras 9, versos 6 y 7? Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. ¿Qué decía Esdras? Estoy avergonzado para levantar a ti, oh Dios, mi rostro. ¿Qué implica eso? Vergüenza por el pecado. ¿Qué pasó allí en la parábola del fariseo y el publicano? ¿Qué dijo el fariseo? El fariseo, la oración que tenía: yo no soy como este publicano, yo no soy como este hombre pecador, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello, yo diezmo, yo oro. ¿Y qué hacía por allá en un rincón despreciado el publicano? Ni siquiera tenía el valor de levantar sus ojos al cielo, porque su pecado, era consciente de su pecado, reconocía quién era él delante de Dios, y lo único que dijo: sé propicio a mí, pecador. ¿Has experimentado, hermano, vergüenza delante de Dios por lo que has hecho? Si no es así, no hay arrepentimiento. Miren ustedes ahora en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, 20 y 21. Romanos 6, 20 dice: porque cuando erais, atención con ese verbo porque es parte de la vida antigua, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Pablo aquí está asumiendo que habían algunas cosas que eran parte de la vida pasada, del pecado del hombre, que se avergonzaban o nos avergonzábamos. Pero la bendita gracia de Dios había alcanzado a Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo no manifestó esta vergüenza delante de Dios cuando él había perseguido a creyentes? Consintió, en la muerte de Esteban, Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 8. ¿Ustedes creen que Pablo no se sintió así? Dijo un escritor: cuando el corazón está negro por el pecado, la gracia hace que el rostro se sonroje. Dijo además Watson: si la sangre de Cristo no estuviera en el corazón del pecador, no aparecería tanta sangre en el rostro. En cuarto lugar, el pecador arrepentido, escuchen muy bien, hermanos, siente odio. ¿Odio? Así es, por el pecado. ¿Dios odia el pecado? ¿Y tú? Vuelvo a preguntar, ¿Dios odia el pecado? ¿Y tú deberías de odiarlo? Con todas tus fuerzas. Mira, hermano, todos los que estamos aquí, todos sin excepción, debiéramos, no sé cómo decirlo para darle énfasis al verbo, debiéramos odiar, aborrecer la mentira, el chisme, la fornicación, el adulterio, la codicia, la avaricia, la flojera, la ociosidad. Debieras odiarlo con todas tus fuerzas, hermano. En la misma proporción en que amamos a nuestro Señor, en la misma proporción en que entregamos nuestra vida a Él, en la misma proporción debemos de odiar el pecado, porque si no lo odias, no vas a poder nunca apartarte de Él, repugnarlo, rechazarlo, distanciarte de Él. Pero ¿por qué muchos de nosotros muchas veces jugamos con el pecado, coqueteamos con el pecado? Porque no lo odiamos. No sé si has tenido la oportunidad alguna vez, yo la tuve, yo lo hice. Yo odié a una persona muchos años. Y ese odio me llevaba a ni siquiera estar cerca de él. Bueno, si odias el pecado, vas a querer estar unido a él, vas a querer coquetear con él, vas a querer deleitarte en él, o vas a tener un rechazo radical por él. El que se ha arrepentido de sus pecados, odia el pecado. Si no lo odias, pídele al Señor: Señor, ayúdame, capacítame, dame fuerzas para odiar el pecado. ¿Por qué hay que odiar el pecado, pastor? ¿Quién llevó a la cruz a tu Señor? ¿Quién lo llevó a la cruz? El pecado. ¿Es grave entonces? Entonces ódialo, aborrécelo. No juegues con él, no coquetees con él. Porque ese pecado mediante el cual Dios te ordena odiarlo es el que llevó a tu Señor a la cruz. Y fue destrozado, desfigurado, ensangrentado, escupido, golpeado, apaleado. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. ¿Cómo vamos entonces a jugar con él? ¿Qué dice el Salmo 119, verso 104? Esto lo analizamos en la serie de enseñanzas, la excelencia y la plenitud de la ley de Jehová. Solo lo voy a mencionar: Salmo 119, 104. Miren lo que dice el salmista: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, es una conclusión a la que llega el salmista, he aborrecido, he odiado, he repugnado todo camino de mentira. Ese verbo en el hebreo tiene que ver con eso, con odio, un odio repugnante.
Miren ahora el apóstol Pablo en Romanos 7, por favor. Si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo amaba con todas sus fuerzas al Señor? ¿Qué me contestarían? Sí. Bueno, ese mismo hombre apasionado por Dios, entregado por Dios, dado totalmente por el Señor, dice estas palabras, Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio, eso hago. ¿Qué significa esto? Pablo no estaba libre de pecado, porque era un hombre que luchaba con eso también. No obstante, estaba en contra de él con todas sus fuerzas, al extremo de decir, aborrezco lo que hago, aquello que en algún minuto puede ser pecaminoso. En quinto lugar, Salmo 32, en quinto lugar, la gracia de Dios lleva al pecador arrepentido a confesar su pecado delante de Dios. Salmo 32. Salmo 32, versos 3 al 5. El dolor es una pasión tan intensa que necesita desahogarse, y esto se hace confesando los pecados. ¿Qué dice Salmo 32, del 3 al 5? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Muchos de nosotros hemos experimentado esto cuando hemos pecado delante del Señor. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, o mi pecado te confesé. Por ese dolor, por esa angustia, por ese gemir que tenía todo el día, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué? Porque en la sangre de Cristo hay perdón. ¿Cuál fue el resultado de esta confesión del salmista? Verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ah, hermano, bendita gracia. Solo un pecador puede decir bendita gracia. Solo un pecador como yo puede decir bendita gracia. Que cuando nos dimos cuenta de todas estas cosas, le dijimos al Señor, ya no puedo más. Te necesito, Señor, sálvame, perdóname, te confieso mi pecado. ¿Y qué dice el salmista? Nos volvemos dichosos. Un gozo inefable y sublime por haberse levantado de la culpa de la pena del pecado. Bendita gracia. ¿Por qué no confiesas hoy día tu pecado delante del Señor? El salmista fue tanto la intensidad del pecado por no confesarlo, que trascendió a su salud física. Había tristeza, angustia, depresión, amargura. Por eso él dice, mientras callé. Es decir, en el intertanto de no confesar mi pecado, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día.
Había un dolor, pero confesó su pecado y fue perdonado por Dios. Finalmente, el punto 6. Todas estas cosas llevan al pecador a abandonar el pecado. Dice Isaías 55. Isaías 55, 6 y 7. Repito, el pecador arrepentido abandona el pecado. Si todos los efectos anteriores son genuinos, son reales, son verdaderos, entonces se dará en consecuencia lo siguiente. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Detengámonos aquí un minuto. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Pregunta, queridas personas, hoy día, ¿puede ser hallado? Sí. ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no comienzas hoy? Porque el profeta Isaías dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, porque llegará un momento en que no va a poder ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Puedes llamarle hoy día a Él y decirle, Señor, perdóname. Te confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado. ¿Puedes llamarlo a Él? Si puedes. Llámale en tanto que está cercano, porque llegará un momento, insisto, si te enfrentas con la muerte, se acabaron las oportunidades. Si estás vivo cuando el Señor venga por nosotros y a juzgar al mundo, allí también se terminan las oportunidades. En consecuencia, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira esa frase, el cual será, ¿qué significa amplio en perdonar? Longánime, extenso, sin igual, interminable su paciencia. ¿Por quién es, pastor? Por ustedes, por nosotros, los pecadores. Pero busca a Jehová hoy día, porque hoy día puede ser hallado. Llámale entre tanto que está cercano. Y Dios te dice, por lo tanto, si en esta noche tú realmente me buscas, me llamas, te arrepientes, tienes dolor por tu vida de pecado delante de mí, confiesas tu pecado, mi orden es, abandona el pecado. Porque si no lo abandonas y continúas viviendo en él, practicando el pecado, viviendo una vida como si Dios no existiera, como si su ley no existiera, entonces es mentira, es falso que te arrepentiste, como lo dijimos en la primera parte. Ezequiel, capítulo 14, verso 6. Ezequiel 14, 6. Dice este profeta ahora, capítulo 14, verso 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Noten estos verbos, convertíos, volveos, apartad. Todos esos verbos
están poniendo el énfasis a la actitud de que cuando una persona verdaderamente arrepentida va a apartarse del pecado, lo va a comenzar a odiar, va a comenzar a rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque eso es el verdadero arrepentimiento a la luz de la Biblia. Pastor, ¿y la fe está incluida en este arrepentimiento verdadero? Sí. Si te arrepientes, es porque has creído. Y si has creído, te vas a arrepentir. La fe y el arrepentimiento son dos gracias de Dios que se manifiestan simultáneamente. Como dijo John Murray, la fe salvadora está saturada de arrepentimiento y el arrepentimiento está saturado de fe. Thomas Watson dijo lo siguiente: la fe y el arrepentimiento son las dos alas por las cuales el Santo de Dios vuela al cielo. Por eso varias veces Cristo dijo: creed y arrepéntanse, o arrepentíos y creed el Evangelio. Para ir concluyendo, la pregunta crucial de esta tarde, la pregunta más importante que puedas hacerte, hermano, durante toda esta tarde es: ¿has experimentado verdaderamente este arrepentimiento? ¿Has experimentado estos efectos o resultados o señales en tu propia vida? ¿Has visto tu pecado personal? ¿Has llegado a la conclusión de decir: Señor, realmente yo soy un pecador delante de ti? ¿Has llegado al momento de sentir dolor, lamento interior, profundo, intenso? ¿Has llegado a sentir vergüenza por el pecado? ¿Has odiado el pecado de tal manera que lo has abandonado? Si bien es cierto, hermanos, como vimos en el tema anterior, Dios manda, porque es un mandamiento arrepentirse, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque habrá un juicio. Dios, repito, aunque ha mandado a los hombres que se arrepientan, en este momento está haciendo algo, que es Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. O lo digo de esta manera: ¿qué está haciendo Dios ahora ante este llamado al arrepentimiento, el llamado a la fe, a creer en Él? Dice Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Escuchen ahora, por favor, hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde, sino que es paciente. Como dijo Ezequiel, es amplio para perdonar. Ahora el apóstol Pedro dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está respondida la pregunta: ¿qué está haciendo Dios ante ti, persona, ante ti, amigo? ¿Qué está haciendo Dios ahora en este preciso momento? Te está esperando. Está esperando por ti. Esperando que hagas ¿qué cosa? Que te arrepientas y creas en Él.
y reconozcas, como dije todo lo anterior, delante de Dios quién eres. Y esto debo decírtelo antes de orar. Juan 3, con esto voy a terminar. Juan 3, verso 36. La segunda pregunta crucial en esta tarde es: ¿qué sucederá con aquellos que no se arrepientan de sus pecados? Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el tipo de mensaje que muchos pastores evitan predicar, porque es lo que dicen: esto asusta a la gente, ofende a la gente, atemoriza a la gente. Bueno, Cristo habló más del infierno que del cielo. Y es el mismo Señor Jesucristo que está diciendo: el que cree en el Hijo, el que se arrepiente de sus pecados, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él, el que rechaza la gracia de Dios, el que rechaza el arrepentimiento, el que rechaza la paciencia de Dios, la ira de Dios está sobre él. Le espera a esta persona un infierno eterno, una condenación por los siglos de los siglos. Quisiéramos decirte, querida persona, que esto no va a pasar, que todos vamos a ser salvos al final, que Dios al final todos son buenos, que al final no le va a pasar nada a nadie. Tú quisieras que te dijéramos eso, pero no podemos decirte eso porque la Biblia dice otra cosa. Les espera castigo eterno a las personas que no crean. Les espera una condenación eterna a las personas que rehúsan creer en el Señor. Pastor, ¿y Dios no es un Dios de amor? Sí, es un Dios de amor. Por eso ahora te está hablando y te está diciendo: arrepiéntete. Ahí tú estás observando el aspecto del amor de Dios. Pastor, ¿y el Señor no es un Dios de justicia? Sí. Por eso el Señor ahora, si tú crees y te arrepientes, quiere imputarte su justicia, porque tu justicia son como trapos de inmundicia. Pastor, y el Señor, yo escuché que era bondadoso. Sí, es bondadoso, porque es amplio para perdonarte, es amplio para decirte: ven a mí, porque el que viene a mí yo no le echo fuera. Pastor, yo pensaba que el Señor era bueno. Sí, es bueno, murió por ti. Pero debes de entender que si no te arrepientes, que si no confiesas tu pecado a Él, que si no has experimentado un dolor por haber violado su ley, violado su santidad, su justicia, debes entender que serás atormentado por los siglos de los siglos y nadie te podrá sacar de ahí, porque ahora el Señor te quiere rescatar, no mañana. No te jactes del día de mañana. El día de mañana tiene su propio afán. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reflexión profunda a través de esta palabra. El llamado es ese. Ahora que sabes qué es el arrepentimiento, ahora que sabes cuáles son los efectos de ese verdadero arrepentimiento, ahora que sabes cuáles son las señales que comienzan a experimentar las personas cuando se arrepienten, ahora el llamado es: arrepiéntete, no hay otro llamado. Ahora que se te ha explicado lo que es, ese es el mandamiento: arrepiéntete. Y como creyentes, pastor, también. Arthur Pink dijo: el creyente que deja de arrepentirse ha dejado de crecer. Porque si bien es cierto, el arrepentimiento para salvación, como lo dije en la primera parte, es una sola vez en la vida,
Pero ¿cuántas veces tenemos que arrepentirnos en nuestra vida como creyentes? ¿Cuántas veces pecamos, hermanos? ¿Cuántas veces causamos dolor a nuestro Señor? ¿Cuántas veces contristamos el Espíritu Santo? Por lo tanto, la acción continua permanente del creyente es precisamente a continuar arrepintiéndose. Acostumbrémonos. Eso debe ser un ejercicio permanente en la vida del creyente. Qué triste es, hermanos, qué triste es cuando llegamos en la noche, por ejemplo, durante la tarde, y sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos tenido malos pensamientos, sabemos que dijimos un chisme, sabemos que dijimos algo indebido, sabemos que publicamos algo inadecuado, sabemos que hicimos algo inadecuado, y llegamos a la tarde y parece que no ha pasado nada, parece que no hemos hecho nada. No, eso es mentira, tenemos que arrepentirnos, porque hemos causado dolor al Espíritu Santo. Pero el llamado principal en esta hora es a salvación. ¿Por qué? Porque el llamado al arrepentimiento finalmente es un llamado a la salvación. Todo lo que Cristo hizo, querida persona, fue precisamente para salvarte. En esa cruz, allí en el Gólgota, allí en el Calvario. Un teólogo del pasado dijo: mira la cruz hasta que todo lo que está en la cruz esté en tu corazón. Martín Lutero dijo: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Mira la cruz, mira al Señor. Ya no mires tu condición, porque ya sabes que eres un pecador. Ahora pídele al Señor que te salve, que te dé ese precioso don para creer en Él y arrepentirte de tus pecados. Cree en el Señor, vive para Él, apártate del pecado, porque eso será una manifestación del arrepentimiento genuino, tal cual como lo señala la Escritura. Vamos a orar al Señor y con todo lo dicho, con todo lo expresado, vamos a pedir al Señor en esta tarde que su Espíritu Santo, allí en lo íntimo, allí en el corazón, en lo secreto de tu alma, pueda traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Aquí nosotros no hacemos pasar a la gente al altar, ni que se pongan de pie, ni que levanten la mano. Lo único que hacemos es confiar en la poderosa palabra del Señor, en el Evangelio potente de la exposición del Evangelio, de la palabra de Dios, de la salvación, del arrepentimiento, y el Espíritu Santo, en lo íntimo de tu corazón, comienza a generar el nuevo nacimiento. Y mañana te levantas con otra visión del mundo. Mañana, ¿te acuerdas? Cuando no eras creyente, no podías obedecerle y no querías agradarle. Ahora comienzas y te levantas. Yo quiero servirte, Señor. ¿Qué pasó en mí? Me arrepentí, me salvó el Señor, me dio una vida nueva, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Ahora quiero agradarte, ahora mis deseos son otros, mi enfoque de vida es otro, mi propósito de vida es otro. Antes pasaba con los amigos, lo pasaba bien, ahora me siento extraño. ¿Por qué te sientes extraño? Porque eres una nueva criatura. ¿Por qué ahora no te sientes bien al decir groserías?
Porque Dios ahora ha llenado tu corazón de la palabra de Dios y todo ahora lo que sale de tu boca es para bendición. Que el Señor en esta tarde, vamos a rogar a Él que su mano de gracia pueda salvar a alguien. Pero tú eres el que tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio del Señor. Eterno Dios, una vez predicada tu palabra, descansamos en tu poder y en la obra de tu Espíritu Santo. Yo, ni ningún pastor, ni ningún expositor tiene el poder en sí mismo, porque el poder está en el mensaje y no en el mensajero. De ahí, Señor, nuestro descanso, que tu palabra ha sido expuesta, el Evangelio de la cruz, el arrepentimiento de pecados, el hecho, Señor, que tú hayas muerto por cada uno de nosotros y te hayas levantado al tercer día porque resucitaste, es lo que finalmente, Señor, trae la nueva vida a los que en esta tarde se arrepientan de sus pecados. Allí en el interior, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y a todas aquellas personas que en esta tarde han recibido este mensaje del Evangelio, el mensaje de arrepentimiento, allí desde tu lugar pídele al Señor que te salve. Arrepiéntete, confiesa tu pecado allí en lo íntimo delante del Señor. Pídele perdón, exprésale a Él tu necesidad de la salvación, que tú en tus fuerzas no puedes ir al cielo, porque solo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, llegamos al Padre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo y que da vida a los hombres. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí y me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el Alfa, yo soy la Omega. Estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, si muere, no morirá eternamente. Señor, salva en esta tarde. Y cualquier persona que nos vea, en cualquier país, en cualquier ciudad, en un hospital, en un hogar, en una casa, en una cárcel, Señor, de vacaciones, en una playa, en un campo, en la ciudad, de viaje, donde quiera que sea, tu palabra es poderosa para llegar donde nosotros no podemos hacerlo. Porque como dijo el apóstol Pablo, yo estoy preso, pero tu palabra nunca está presa, porque ella corre para traer vida a los muertos, porque estamos muertos en delitos y pecados, y solo un milagro divino puede traer a la conversión en esta tarde. Señor, confiamos en tu palabra y una vez más te rogamos que puedas salvar en esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.